Dios les bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero agradecerle al Dios Todopoderoso por la bendición que me concede el poder predicar la palabra de Dios a través de las redes sociales, no solo a la iglesia de Cristo, sino también a aquellos que no conocen a Cristo como el Señor y Salvador de sus almas. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters en la ciudad de Tampa. Hoy estaré hablando bajo el tema los falsos profetas. Así que, mis amados, busque su Biblia para que juntos podamos leer las Sagradas Escrituras y por medio de ellas ser grandemente bendecidos para la gloria del Señor. La lectura bíblica se encuentra en Deuteronomio capítulo 18, verso 20 al 22. Y la palabra del Señor lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciese, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló tal profeta. No tengas temor de él. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús, venimos delante de tu presencia, suplicándote, Señor amado, que tome, Señor, esta programación, este mensaje en el día de hoy, y que lo torne en una gran bendición en aquellos que no solo te sirven, sino también aquellos que no te conocen. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús te lo pido. Amén, amén. En estos días del fin, mis amados, estamos experimentando un supuesto avivamiento de profetas falsos por todos lados y de todas las nacionalidades, hablando en el nombre de Dios, que aprovechando la nobleza y el desconocimiento de la palabra de Dios entre el pueblo cristiano, de esta forma lo están desviando de la verdad. Jesucristo habló, amado, de ellos como señales del fin del mundo. En Mateo capítulo 24, 11, Jesús dijo: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en Mateo 7:15 el Señor Jesucristo dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El apóstol Pablo habló que en el tiempo del fin estos pseudos profetas engañarían con sus falsas enseñanzas. En 1 de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. No solo Jesús o el apóstol Pablo hablaron de los falsos profetas, sino que también San Pedro habló de este avivamiento de falsos profetas y maestros. En 2 de Pedro capítulo 2, verso del 1 al 3 dice la palabra: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos
seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amado, no solo Jesús, Pablo, aún Pedro habló de lo que acontecería en los tiempos del fin. Amados, en medio de esta avalancha de profetas falsos que se ven en el internet, que son considerados como genuinos, el apóstol San Juan nos dice que hay que poner en prueba a los falsos profetas. En primera de Juan capítulo 4, el verso 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando uno compara, mis amados, las profecías necias de estos profetas con la Biblia, no tienen ningún fundamento bíblico. Pues decir el nombre de una persona, su dirección, su número de seguro social o licencia de conducir, o hasta incluso llamar por apellido a toda la iglesia, nada tiene que ver con profecía bíblica. Más bien es adivinación humana, diabólica y nigromancia barata. Pues hasta los espiritistas hacen lo mismo. ¿Qué es un verdadero profeta de Dios a la luz de la Biblia? Primero, el ministerio de profeta es por llamamiento divino y no porque adivina los nombres de los hermanos de la iglesia o lo hace un profeta de Dios. Y esto lo vemos, mis amados, en Felipe el evangelista, que tenía 4 hijas, que por el don de profecía, ellas profetizaban, pero ninguna de ellas era profeta, sino que fue el profeta Agabo el que le profetizó al apóstol Pablo lo que le esperaba en Jerusalén. O como el profeta Jeremías, que fue llamado por Dios, Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Lamentablemente hoy la iglesia de Cristo está compuesta de cristianos sensacionalistas, carentes de fundamento y conocimiento bíblico, y reciben a cualquiera que dice ser profeta como un verdadero profeta de Dios. La Biblia nos habla de escuela de profetas. Escuche bien, estas escuelas no eran para enseñar a uno a ser profeta, sino para aquellos a quienes Dios llamaba con llamamiento santo para ser profeta. Amado, ellos podían estudiar la palabra de Dios para saber cuándo Dios le hablaba y cuándo lo que oía o le venía a la mente era su imaginación y no de Dios. Ezequiel capítulo 13, los versos del 1 al 3 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan, escuche bien, de su propio corazón. Oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Por eso, amado, usted los ve por el internet diciendo que ahora hay un ángel que acaba de pasar por aquí, que hay un ángel que tiene un corazón encendido en fuego, que este lugar está rodeado de ángeles. Siempre están viendo ángeles, amado hermano, pero simplemente para intentar convencer a la gente que ellos son profetas.
porque como Dios no los ha llamado, como no tienen un llamamiento santo al ministerio de profeta, ellos tienen que inventarse, amado, cuánta cosa hay, con el fin de confundir, engañar y que el pueblo de Dios lo acepte como profetas de Dios. Los falsos profetas son profetas que afirman hablar por el Dios verdadero, pero lo hacen falsamente. Como dice Deuteronomio 18, 20 al 22 que leímos. El profeta que tuviese la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Era la sentencia por profetizar falsamente. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciese, escuche bien, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Los profetas falsos que se ven por el internet siempre profetizan prosperidad, abundancia y hasta incluso imparten ministerio pastoral. Y nunca le señalan el pecado a los hombres. Jeremías 23, verso 16 y 17 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, le dicen, tranquilo, no vendrá mal sobre vosotros. Los que han visto ustedes, amado, por el internet, por casualidad le parece algo familiar a lo que dijo el profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 14, en el verso 14 dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Amado, si el pueblo de Dios leyera la Biblia, amado, ninguno de estos pseudos profetas modernos de hoy por el internet tuvieran ningún lugar donde predicar, no tendrían audiencia. Pero lamentablemente el pueblo de Dios ha tirado la Biblia, ya no la lee, no la estudia, no busca a Dios de todo corazón. Se encuentran en iglesias donde los pastores están bajo la misma condición que ellos y tienen que invitar, amado, todos estos falsos pseudo profetas para que entretengan la iglesia y la confundan y hagan que se sientan bien en su pecado. El peligro de los falsos profetas no es solo que estén enseñando mentiras solamente. El problema es que se van, amado, se ven como personas buenas, hasta incluso como verdaderos seguidores de Dios. Tienen una apariencia, por fuera parecen justos, pero por dentro están corruptos. Jesús nos dice que lo reconozcamos por los frutos. En 2 de Pedro capítulo 2, mis amados hermanos, describe con detalle qué frutos producen los falsos profetas. Primero, traen herejía destructora. 2 de Pedro 2:1. Mucha gente lo seguirán. 2 de Pedro 2:2. Por eso, amado, donde quiera que llegan estos adivinos modernos, amado, estos pseudo profetas, todos quieren que le digan cómo se llaman ellos, su esposo, sus hijos. Todos quieren, aunque estén corruptos y no califiquen para el ministerio, se le imparta
ministerio. Mucha gente lo seguirá. Segunda de Pedro 2:2. Han escuchado el verdadero evangelio y han vuelto a las contaminaciones del mundo. Segunda de Pedro 2, del 20 al 22. Son impulsados por la codicia. Segunda de Pedro 2, 3, 15 y 16. Abusan y engañan con sus palabras. Segunda de Pedro 2, 3. Son audaces, obstinados, sin temor de Dios. Segunda de Pedro 2, 10. Son como animales irracionales, actuando por instinto. Segunda de Pedro 2:12. Son adúlteros. Jeremías 23:14. Y les gusta, amado, entregarse a las pasiones desordenadas a la luz del día. Segunda de Pedro 2:13. Son esclavos de corrupción. Segunda de Pedro 2:19. También, mis amados, vemos que estos falsos profetas del internet se visten sensualmente con ropa ajustada que se le marca hasta sus partes íntimas y no como un verdadero hombre o mujer de Dios. Amado, qué vergüenza que en el nombre de Dios veamos individuos como estos, a quienes no le ha amanecido, a los que, amado, no han aprendido a someterse a un pastor y a una iglesia seria, que son andariegos que andan saltando de iglesia en iglesia y ahora hasta Dios les habla a ellos. Hasta ahora profetizan en el nombre del Señor. La mejor manera, mis amados, de reconocer un falso profeta es estar bien versado en la verdad de la palabra de Dios, en la Biblia. Amado, nos dice que cuando un profeta profetizaba falsamente, moría apedreado. Esto es, que ningún falso profeta profetizaba falsamente en 2 ocasiones. Con una falsa profecía era suficiente para quedar descualificado como profeta. Pero hoy vemos supuestos profetas pidiendo perdón por haber hablado cosas inciertas. Y el pueblo de Dios, en su ignorancia y falta de conocimiento bíblico, los elogia como humildes hombres de Dios, capaces de reconocer su error. Y los siguen sin importar lo que dijeron en el nombre de Dios, que ni se cumplió ni que era bíblico. San Pablo lo dijo así, segunda de Timoteo 4, del 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Sí, amado, así está la iglesia de Dios. Profetizan falsamente estos falsos profetas, y el pueblo los elogia como tremendos hombres de Dios, porque tienen la capacidad de pedir perdón, porque profetizaron falsamente, porque interpretaron lo que Dios le había dicho falsamente. Gracias a Dios, amado, que ningún profeta de la Biblia tuvo que arrepentirse, porque todos los profetas de la Biblia hablaron por medio de Dios. Dios habló a través de ellos. No es que ellos incluyeron sus pensamientos y no tendrían nada que equivocarse ni de pedir perdón. Pero hoy piden perdón los profetas y la gente dice, qué humilde, qué santo varón de Dios. Lo elogian porque es capaz de reconocer sus errores. No, amado, en la Biblia ya los hubieran apedreado, porque esa era la sentencia de parte de Dios. Lamentablemente estamos viviendo en tiempos cuando lo bueno le dicen malo y a lo malo lo llaman bueno. Amado, la iglesia de Cristo está como le dijo el apóstol San Pablo a Timoteo. En primera de Timoteo capítulo 6, en el verso del 3 al 5, dice, si alguno enseñare otra cosa y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad,
está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ese fue el consejo del apóstol Pablo. Pero hoy día, amado, el pueblo está tan y tan envanecido, tan y tan confundido, tan y tan descarriado y desviado de la verdad, que el diablo se puede presentar en la iglesia como profeta y lo aceptan. Y no solo lo aceptan ellos, hasta sus pastores los invitan. El rey Salomón lo dijo de esta manera. En Proverbio 14, en el verso 15, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El pueblo de Dios desconoce de tal manera la Biblia, que porque Dios usa a una persona en algún don del Espíritu Santo como palabra de conocimiento o discernimiento de espíritu, ya es profeta. Amado, una cosa es que Dios use un cristiano con los dones del Espíritu Santo, pero otra cosa es que sea profeta, que sea llamado por Dios. En casi, amado, todas las profecías que encontramos en la Biblia, el don que sobresale en la vida de los profetas, en el cual Dios usó, es palabra de sabiduría. No es discernimiento de espíritu, ni palabra de conocimiento. Lea su Biblia. Amado, por eso, el ser usado por Dios en algún don del Espíritu Santo no lo hace usted un profeta. Pues está claro en la Biblia que los profetas eran llamados por Dios para ese ministerio. Hoy todos quieren ser pastor, apóstol o profeta, cuando nunca fueron buenos miembros, ni se sometieron a sus pastores. Pero hoy quieren ser ministros, ministrando a la iglesia. Alabado el Señor, con todos sus enredos y malas mañas. Como dijo el profeta Isaías en el capítulo 8, verso 20. A la ley y al testimonio. El que no dijere conforme a esto es porque no le ha amanecido. Muchos de estos falsos profetas están llenos de corrupción, amado, de concupiscencia en sus corazones torcidos, que no han nacido de nuevo, mal formados por pastores sin llamado de Dios, puestos por ellos mismos, intrusos en la obra de Dios, repartiendo llamado de Dios al por mayor, deformando a muchos cristianos que han tenido un encuentro real y genuino con Cristo. Qué triste condición. Todo esto es obra de las tinieblas. Iglesia, despierta. Volvamos a la Biblia y no sigamos ni te deje impresionar por estos falsos profetas del internet que no conocen la Biblia. Porque si conociesen la Biblia, no se llamarían ellos profetas. Alabado el Señor. Ni te congregues en una iglesia que inviten a estos supuestos profetas que no, amado, que no tienen pastor, que ni se reúnen en ninguna iglesia. Estos profetas no se congregan. Estos profetas no tienen un pastor que vela sobre ellos. No tienen un pastor que lo corrige a ellos. Ellos son andariegos, rialengos, que andan por ahí, amado hermano, buscando donde se le dé lugar, como hizo el levita del libro de los jueces, que andaba buscando donde se le diera lugar, porque él era levita. Son profetas rialengos y sin testimonio, como dijo el profeta Isaías, a la ley y al testimonio. Si no nos dijeran conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Cuando una persona se autoproclama profeta, amado, y habla cosas, amado, que realmente son necias, que no tiene que ver nada con la
profecía genuina, bíblica, amado, está envanecido. Todavía no le ha amanecido realmente. Lamentablemente, mis amados hermanos, esa es la condición del pueblo de Dios. Y lamentablemente a través de la bendición, amado, del internet, pero cuando se utiliza de una forma incorrecta se convierte en una maldición. Profetas profetizándole a adúlteros prosperidad, que alguien le va a regalar un Mercedes-Benz del año. Amado, ¿hasta dónde vamos a llegar nosotros? Yo no concibo en mi mente ver al profeta Isaías hablándole al profeta Jeremías que Dios le iba a dar una carroza nueva con caballos nuevos. Eso es, hermano, algo ilógico. Lamentablemente el pueblo de Dios está ciego. ¿Sabe por qué? Porque no le ha iluminado la verdad del evangelio, la palabra de Dios. Están en tinieblas, hermano. Nunca le profetizan mal a la gente. En esas reuniones, amado, no hay ni un pecador. No hay nadie a quien Dios tiene que corregir. No hay nadie a quien Dios le diga supuestamente a través de estos pseudo profetas, esa mujer no es tu esposa o ese hombre no es tu esposo. O deja de estar engañando, mintiendo, robando, hurtando. No, nunca. Siempre, amado, son bendición, prosperidad. Tengo un grande ministerio para ti. Gente que no se someten. Tengo un llamado de Dios para ti. Veo una prosperidad, un negocio grande. Oye, hermano, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pueblo, despierta. Pídele a Dios que te ilumine. Que la palabra de Dios como espada de dos filos penetre hasta partir tu alma, tu espíritu, tus coyunturas y hasta discierna los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Que te saque de las tinieblas y te traiga la luz admirable de Cristo. Vuelva a la Biblia. Humíllese delante de Dios. Huye, amado, de estos lugares. Bendito Dios. Que tú puedas huir por tu vida, por tu salvación. Que en esos lugares ha de, amado, engañarte y perder hasta la salvación de tu alma. Busque a Dios. Lea la palabra. Dios hará una obra en tu vida. Si te abres delante de Él, Dios te iluminará. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, venimos delante de tu presencia, creyendo a tu palabra, Señor. Oh Dios, salva las almas, liberta a los cautivos. Oh Dios, y levanta a tu iglesia. Ilumina a tu pueblo, Dios mío. Que las escamas de la confusión y del engaño caigan de sus ojos, Señor. Y que ellos puedan ver la verdad. Oh Dios, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, llena a tu pueblo con el don de discernimiento de espíritu. Para que ellos puedan percibir, Dios mío, que lo que están viendo, lo que se está moviendo en su iglesia, no viene de parte tuya. Oh Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters en la ciudad de Tampa. Así que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.